Ciertamente, en el mundo hay gente curiosa. Y tú, no serás la excepción. Buenas. Cheeseburger 3000 al habla. ¿Cómo andan? Yo por mi parte ando emocionada porque finalmente podré mostrarles este caso de madriguera de conejo que he encontrado. Y si esperaban que iba a hablar de Chicken Nugget Parody Show, pues, lamento mucho que no vayan a ver algo mínimamente sano. Mekaila TV es un canal que se dedica a la animación, siendo su principal inspiración las series TikTok de BuzzFeed, ya saben, Chicken Nugget y todas sus series hermanas. Ustedes podrán pensar que, por el momento, no hay nada de raro, pero aquí viene lo interesante. Su universo consiste en la fusión de Chicken Nugget, Pokémon, Happy Tree Friends y los Wisp de Sonic. Sé que suena como un sueño con fiebre bien tremendo, pero les juro que no me estoy inventando nada. En fin, con todo lo dicho anteriormente, comencemos con... Una de las primeras cosas que notaremos al revisar el canal de Mekaila, es que en su descripción del canal, menciona bastante sobre su persona. Entre tantas cosas que ella menciona, está el hecho de que tiene 14 años, y padece de autismo, la cual, es una enfermedad mental que dificulta las habilidades para socializar. Siguiendo, también dice que no le gusta la comunidad gacha y que odia la regla 35-1. Guárdense este último dato que va a ser más importante para después. Ahora viendo sus vídeos, pues como ya dije, usa personajes de Chicken Nugget para ilustrar sus historias, las cuales están, fuertemente inspirados en TikToks de series de BuzzFeed. Siendo su video más popular una animación de Chicken mandando a comer mierda a los Wisp dentro de la franquicia del Santiago. Wisp the staple of the Sonic franchise. Yes, I'm talking to you, Sega. First you introduced the Wisps in Sonic Colors and it wasn't even that bad. But then, things got worse. You even get a special treat. Bueno, como pueden apreciar, este corto está fuertemente inspirado en el de Chicken buscando amistades, y acostúmbrense porque así son casi todos los vídeos de Mekaila. Aunque la cosa más curiosa, es que fue a partir de este video en el que Mekaila estableció a Chicken como el hater número 1 de los Wisp dentro de su universo. Y antes de que se lo pregunten, no, Mekaila no odia a los Wisp, al contrario, ella los ama, e hizo este video para ridiculizar la opinión de los que odian a los Wisp, o eso es lo que creo yo. Ella ama tanto a los Wisp que hasta hace sus propios Wisp fanmade, como por ejemplo el de chocolate. Que hablando del Wisp de chocolate, eso me lleva al siguiente video. En este video, Mekaila en persona nos muestra una de sus más grandes creaciones, un peluche de su Wisp. Y a decir verdad, este video me da algo de ternura y también me hace entender lo tanto que Mekaila ama a su creación. ¿Y cómo no hacerlo? Es su primer personaje original después de todo. Veamos qué clase de ocurrencias hace Mekaila con su Wisp en este video. Cian le compra un traje a Chocolate, Chocolate se pone el traje, y luego, oh por Dios, ¿qué rayos pasó aquí? Por cada día que pasa, el apocalipsis deja de ser un miedo y se torna una esperanza. No, seguro es mi percepción de la realidad totalmente alterada. Jacker queda estupefacto, y procede a sacar a Chocolate debido a su vestimenta bochornosa, terminando así el corto. Ok, eso fue raro. ¿Cómo rayos fue Mekaila capaz de ilustrar a un ser con diseño tan simple con lencería? Y si creen que este fue un caso aislado, pues lamento informar que esto es un chiste recurrente. Así es, Mekaila muchas veces ha ilustrado Wisp mujeres en paños menores, y a pesar de lo raro que suene, supongo que lo hace por el bien de la comedia. Veamos este otro corto. Aquí Mekaila dibuja varios personajes estando mamadísimos, no hay mucha ciencia después de todo, pero lo que me da risa, es que si le pongo cierta canción, se parecerá a un video que seguro muchos de la audiencia reconocerán. Déjenles muestro. Música DNA.
Ya no pongo más de la canción por derechos de autor. A ver este otro. I'm so bored. What should I do? Online shopping! Online shopping! Esperen, ¿se acabó de comprar a sí misma? Now we're sad and poor. ¿Saben? A pesar de que el guión de este video esté sacado de la serie del Cupcake, fácilmente esta puede ser una actitud real en un corto de Sloshy. Tenga una estrellita por hacerme reír de manera legítima. Bueno, ya fue mucho corto normal por un rato. Ya sé que ustedes vienen por el morbo. Iba a ponerles este video, pero es tan potente que hasta tiene restricción de edad, así que mejor ni me arriesgo en mostrarlo aquí. Pero en resumen, es este Wisp fantasma con un cuerpazo, sentándose en la cara de Hot Sauce. Y sí, pasó otra vez, y afortunadamente, o desafortunadamente, este sí puedo mostrarlo. Too wet to get to go. Let it go. Un momento, ¿no se suponía que Mikaela había establecido a Jade como de 16 años y a Jacker como de 21 años? Eso quiere decir que si Jacker tiene esta fantasía, contaría como pedofilia. Vean, no soy una gran artista, pero yo creo que hay algunas falencias en la anatomía de la fantasmita rica, así que para eso contraté a un experto en el arte de dibujar cuerpos femeninos voluptuosos. Con ustedes, el Don Imperio. Buenas noches a todos. Gracias por invitarme a formar parte de este video. Quiero agradecerle a mi mamá, a mi papá, a mi... Cállense pendejos de mí. Como les decía, yo soy Empire, artista del Puip, y la gata esta me llamó para que les hiciera un tutorial para hacer cuerpos antojables, así que ahí voy. Ya veo el problema, los senos no conectan muy bien con el resto del dibujo. No hay problema, voy a repararlo paso a paso. Primero dibujan un par de líneas curvas, luego visualizan bien cómo quieren que sea el resultado final, hacen un par de retoques y listo. Ya está. ¿A poco no me quedó mamalón? Sala verga, te quedó tremendo. Gracias por el tutorial. De nada, gata hamburguesa, ahora emprendo mi camino de vuelta a las tierras oscuras a donde pertenezco. Para este punto, ya veo a muchos de ustedes comentando chistes sobre demandas, pero antes de que quemen el chiste, Mikaela misma les trae un video respondiendo a esa clase de comentarios. We're here to address the rumors. Is Mikaela TV really a rip-off chicken nugget? Okay, I have something to address. The reason I copied chicken nugget episodes is because I was inspired by them. But you didn't give me any credit though. So what? Kira says she's okay with her content being traced. But BuzzFeed can get you into trouble if you keep tracing though. And I don't care if it's an inspiration. Bueno, ella se escuda diciendo que solo se inspira en los cortos, y por tanto no es una copia como tal, pero ya dependerá de su criterio si ustedes consideran cambiar el personaje y mantener el diálogo intacto como una inspiración. Y también está el tweet que hizo Kira diciendo que está bien que los niños agarren inspiración, lo cual me parece un comentario bien basado. Aunque como Mikaela menciona en la descripción, el video irónicamente está inspirado en otro corto de Chicken Nugget. Pero hey, al menos Mikaela no oculta nada y siempre pone los respectivos créditos en la descripción, así que no es una gran sorpresa descubrir que Mikaela se inspira de otros para hacer su contenido. Con todo lo que les mostré, ¿qué se puede concluir? Pues a ver. Mikaela definitivamente no es un canal para todos, pero tampoco es una basura que te va a dejar traumado de por vida como algo hecho por Chris Chan. Cuando Chili me mostró el caso de Mikaela, al principio me pareció raro y nada más, pero mientras más me adentraba, me di cuenta de una cosa. A pesar de lo cursi que suene esto, la intención es lo que cuenta.
Déjenme explico, cuando veo a Mikaela, aparte de jugar la trivia de adivinar de qué episodio se inspira esta vez, también veo como ella legítimamente tiene ganas de contar una historia. Cuando veo a Luis de Chocolate, veo un sincero primer paso de intentar ser original. Puede que ustedes viendo el canal por su propia cuenta hasta la consideren como una autoinserción, pero luego veo a Axia, y pienso que Mikaela sí tiene intenciones de mejorar, y ¿saben? Eso no tiene nada de malo. Mientras más atrás veo la trayectoria de Mikaela, más me doy cuenta de la evolución que ha tenido ella a lo largo de la vida. Y si creen que lo que les mostré aquí fue cringe, pues miren su canal viejo para que ya se terminen de morir de la vergüenza. Sigue siendo simplemente una jovencita inocente que hace lo que le gusta, claro, si ignoramos esta clase de dibujos medio contradictorios a sus ideales. O tal vez si dibuja Wisp en este modo, es por el puro afán de dar risa con un humor que ella misma no entiende. Como sea, dudo mucho que Mikaela llegue a ver este video, pero en el milagroso caso que sí sea así, pues simplemente quiero decirle personalmente, que le quiero aplaudir a esas pocas ideas originales que ha demostrado tener. Sigue haciendo personajes originales, sigue haciendo guiones originales, sigue mejorando tu técnica de dibujado. Yo sé que puedes, algún día sé que vas a mejorar, vas a ver tu pasado y verás que tus esfuerzos han valido la pena. Mi conclusión es, que Mikaela es la demostración de un arte sincero. Alô, Polícia Federal! Isso não pode. Alô, Polícia Federal!